Buenas tardes. Hoy tenemos el 18 café, que vamos a hablar sobre finanzas. Vamos a dedicar estos ratos de los martes a hablar sobre ese tema tan importante en las empresas como es la finanza, realmente importante en nuestra vida en general. Esta vez vamos a hablar, bienvenidos a todos, de cómo optimizar el pago de impuestos. Este es el tema de la semana. Voy a esperar que vayáis entrando, vamos a dar un poquito de tiempo. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a hablar sobre cómo optimizar el pago de impuestos. Me va a encantar que los que os vayáis a quedar por aquí me compartáis de qué es vuestro negocio, cuánto tiempo lleváis con él, para que así podamos interactuar un poco. Me vais a poder hacer todas las preguntas que queráis, me las podéis dejar. Bien, a ver. No. Me las podéis dejar por aquí y yo os las voy a ir respondiendo. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya llevamos 18 martes aquí, pasando un ratito. Una clínica de fisioterapia. Perfecto, genial, gracias. Bien, a ver quién más. ¿A qué os dedicáis? ¿De qué es vuestra actividad? Aprovechar también para compartirlo aquí en abierto en redes sociales, que así os va a ver también mucha gente. ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro sector? Bien, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de una parte que siempre es bastante llamativa para todo el mundo, que es el pago de impuestos. La optimización, en este caso, del pago de impuestos desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista para autónomos o para pymes, no importa. Realmente, servicios... ¡Ah, Leticia! ¡Qué bien que estás por aquí! Te conozco. Leticia es alumna de la mentoría. Me alegra que estés por aquí, Leticia. Bien, hoy vamos a hablar del pago de impuestos, o sea, del pago de impuestos, de cómo optimizar lo que se paga de impuestos, de qué manera tenéis que hacerlo. Y esto va a servir igualmente para empresarios, para personas, porque realmente al final es una planificación, es cómo hacerlo, pero principalmente enfocado en autónomos y en pymes. ¿A quién le preocupa de los que estáis por aquí el tema de los impuestos? ¿Es un tema que para vosotros os importa, os preocupa? Decirme sí, si os importa y os preocupa, o decirme no, si es algo que realmente lo tenéis totalmente controlado, que es muy diferente a tener asumido que hay que pagar impuestos, ¿eh? Es decir, una cosa es que yo tenga controlada la situación fiscal, sé exactamente lo que tengo que pagar, y otra cosa es tenerlo asumido. Para empezar, tenemos que tenerlo asumido porque los impuestos forman parte de las obligaciones que tenemos por vivir en cualquier país, por contribuir. Estaremos más o menos de acuerdo, pero forma parte de las obligaciones. Igual que forma parte de las obligaciones tener un negocio, cualquier tipo de inversión que hagamos. Bien, hay que tener partes que son obligatorias, no solamente es hacer aquello que me gusta. Bueno, pues sin más, vamos a empezar, bien, y lo primero es, para poder optimizar el pago de impuestos de mi negocio, como autónomo, como empresario, lo primero, tengo aquí detrás todo el papelito para que no se me olvide nada. Lo primero, porque, pretendo que en estas sesiones vuestra mente se abra y podáis ver otras posibilidades y verlo de otra manera, para que podáis hacerlo cada vez más fácil y amigaros con vuestros números. Porque si no hacéis eso, nunca vais a tener mejores resultados. Vais a seguir siempre mirando hacia otro sitio. Bien, ¿qué es la optimización de pago de impuestos? Bien, lo primero es que para yo poder optimizar el pago de impuestos, eso significa que yo tengo un plan de crecimiento con mi empresa, o sea, yo tengo una acción, un foco, unas decisiones hacia donde yo quiero ir, que tiene que ser, indiscutiblemente, crecer y ganar más. Entonces yo voy hacia allí, voy a crecer y ganar más. Para eso yo tengo que invertir en equipo, tengo que invertir en innovación, tengo que invertir en instalaciones y tengo que pagar impuestos. Bien, entonces
cuando yo tengo claro hacia dónde voy, tengo que tener en cuenta que esa parte de impuestos forma parte de de ese camino hacia las metas que yo quiero conseguir. Entonces, partimos de ese punto, porque os voy a poner un ejemplo, que es que tú tienes tu negocio, pero puedes tener que tu negocio sea, imagínate, vas a vender una vivienda, vas a vender una propiedad. Pues para tú vender, tu objetivo es vender y ganar dinero con esa venta de esa vivienda. Con el negocio, tu objetivo es ganar dinero con esa actividad. Con tu vida profesional exactamente igual. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que es una parte obligatoria dentro de las metas que yo quiero llegar. Y que igual que yo voy a optimizar las inversiones que tengo que hacer en general para llegar a mi objetivo, porque igual si tengo que vender una vivienda la tengo primero que arreglar, también tengo que saber exactamente cuánto va a ser la estructura de gastos fiscal, ¿vale? Que tengo que hacer. Entonces, basándonos en ese punto, primero tenemos que saber que forma parte de esa decisión de crecimiento. ¿Quién lo tiene que hacer? Bien, ¿quién tiene que hacer las medidas de optimización fiscal de la empresa? ¿Y cuándo? También esto es muy importante. Bueno, en la antigua escuela prácticamente lo que se hace es que las finanzas van fuera del negocio. Es decir, todo el mundo, esto no es para mí, zasca, para alguien se la doy. Ya me da igual que sea un director financiero externo, me da igual que sea un gestor, me da igual que sea mi primo por las tardes, me da igual quién sea, pero por favor, a mí no me las dé. Y entonces las echan fuera. El fin que hacen, o sea, la forma de hacer eso no es para decidir mejor, no, sino es como para quitarse un problema de encima. Es como si eso fuera un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer eso, lo que se hace como optimización fiscal son aquellas decisiones que se pueden hacer en el último momento, cuando ya ha terminado el año, imagínate ha terminado diciembre, y a lo mejor para presentar la renta se hacen unos ajustes dentro de las posibilidades que puede hacer la gestoría en base a entre tus propias cuentas, ¿no? Entre tus propias acciones ya realizadas. ¿Qué ocurre con esto? Que a lo mejor ahí puedes hacer un pequeñito cambio, pero eso no te va a permitir ya cambiar nada que podías haber cambiado en enero del año anterior. Por ejemplo, imaginaros el caso de ser sociedad o ser autónomo. Tener una cantidad de nómina o no tenerla, una inversión en empleados o no en empleados. Ya eso no te lo va a permitir, ya esa optimización fiscal tú no la puedes hacer, porque no has tenido las finanzas tuyas para verlo desde ese momento y decidir. Eso es optimización fiscal. Optimización fiscal es que cuando yo decido hoy lo que voy a hacer, sé perfectamente también y planteo también dentro de todo la parte de gasto fiscal. Y eso no se hace después del año fiscal, porque ya después del año fiscal no puedes hacer nada, ¿vale? Es igual que con la renta. Tú no puedes coger y optimización fiscal hacerla en mayo cuando vas a presentar la renta. Ahí ya vas a pagar, vas a hacer los ajustes y se acabó. Porque los impuestos cuando están fuera y lo haces después, es sencillamente un trámite. Es sencillamente un trámite que lo que se hace es decir lo que nosotros hemos generado, lo que ha ocurrido, presentar unas declaraciones que son unas comprobaciones con diferentes formatos para decir, mire, esto, vale, bien, pues por su actividad y por sus cosas a usted le corresponde pagar tanto. Pero eso no te permite nunca que tú puedas tener un plan de optimización previo. Bien, tampoco te permite, cuando lo hacéis así, cuando está hecho así, saber la cantidad de impuestos totales que se pagan, porque no son solamente cuando se cierra el año, sino que durante el año se van pagando impuestos también. Y esto es importante tenerlo claro, saber exactamente cuánto se paga, pues tanto de seguros sociales como puedes pagar de todo tipo de impuestos hasta tributos locales, porque se pagan en distintas administraciones. Si no sabemos eso, ¿qué pasa? Que tú no sabes fijar bien tus precios. Imaginaros el precio de venta de la vivienda. En un negocio ocurre con el precio de venta de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Que no se calcula bien el precio, porque no estáis teniendo en cuenta todos los factores que vais a tener que pagar. Entonces, esto es muy importante. Bien.
Eso por un lado. Entonces, ¿qué hacemos cuando estás fuera fuera de la empresa y con ese proceso donde solamente se hace esa comprobación? Pues que la optimización fiscal es muy pequeña. Y además ya no podéis tomar decisiones vosotros porque no las sabéis, no sabéis en el momento en el que estáis decidiendo, sino que ya es como al final. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo os propongo para que podáis optimizar financieramente? Y ahora al final te voy a decir también, para que tomes nota y tengas una libreta a mano, qué cosas son las que tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo para que podáis optimizar realmente los impuestos? Teniendo en cuenta estas dos patas, o sea, anticiparnos y en base a los objetivos que yo tengo. Bien, lo primero es que el control financiero de la empresa esté en la empresa, esté dentro del empresario. Dejéis de echar el dinero de vuestro negocio, sino dentro. Lo tenemos dentro. Eso permite que hagáis, a su vez, un plan de crecimiento empresarial que tenga en cuenta la fiscalidad, porque las finanzas no son solo impuestos. Mi plan de crecimiento es finanzas. La fiscalidad es lo que voy a pagar dentro de esa actividad o de ese resultado que yo genere. Eso me va a permitir, al tener yo el control financiero dentro, al yo hacer un plan de crecimiento, poder planificar todos los gastos de ese camino, incluido el gasto de impuestos. ¿Bien? Y también nos va a permitir otra cosa que es muy importante, la previsión de tesorería. No quedarnos sin liquidez porque luego los impuestos sean un imprevisto, porque los impuestos no son un imprevisto, sino eso me va a permitir que yo tenga controlada mi tesorería, porque yo voy a saber exactamente tanto los pagos que voy a tener a proveedores, toda la actividad, pero también el pago de impuestos. Bien, esa es mi propuesta, que lo tengáis vosotros dentro, porque es de la única manera en la que vais a poder romper con todas esas situaciones de inestabilidad que os veis cada mes, cada trimestre y demás. Ahora vamos a hurgar un poquito más en esto. ¿Qué nos permite cuando tenemos nosotros toda la información a la hora de decidir? En el año fiscal, el año contable, el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si yo tengo que tomar una decisión de qué voy a vender en septiembre, si yo no sé lo que voy a tener que pagar después de impuestos, no estoy decidiendo con toda la información. Estoy decidiendo con una información parcial. Y esto va a hacer que en la mayoría de los casos no están bien puestos los objetivos, no están bien puestos los precios, no está bien puesto nada. Entonces, no es que tú no estés asumiendo riesgos, sino que lo estás haciendo desde un lugar de falta de información, porque te falta esa parte de información que te afecta directamente. Cuando tú tienes toda la información, tú decides con más seguridad y mides el riesgo. Lo mides mucho más, puedes fijar mejor los precios. No lo haces desde un plano emocional, lo haces desde un plano claro de que tengo que poner estos precios porque mis gastos son estos. Bien, te permite también tener mejor los objetivos de venta. ¿Cuánto tengo yo que llegar a vender exactamente para generar rentabilidad, para tener beneficios? ¿Cuál es mi objetivo? Y para eso, ¿qué acciones tengo que hacer? Y también cómo distribuyo el trabajo dentro de mi negocio, porque tenemos 24 horas al día, hay 365, 366 días al año, pero tú tienes que, no lo puedes relacionar el tiempo con el dinero que consigues. Entonces tienes que ver cómo se distribuye el trabajo también dentro de todo el año. El ejemplo de la casa creo que se ve muy bien. Si nosotros queremos vender una casa, tenemos que tener muy claro, para saber si esa operación es rentable o no, que lo decidimos nosotros, tenemos que saber exactamente cuánto me ha costado la casa, incluyendo todas las reparaciones que le hayamos hecho, incluyendo todos los impuestos, todos los intereses que estemos pagando por ese dinero, porque al final, porque nos hayan dejado una hipoteca, se paga intereses, entonces eso sube el coste de adquisición de la vivienda y la rentabilidad que pueda sacar con el precio de venta. También todos los gastos que has tenido, como otros impuestos que tributan dentro del mantenimiento de la propia vivienda.
y que se sumaría a todos los gastos que tiene. Y luego tú pones el precio de venta. Pero a su vez al precio de venta le tienes que añadir otra estructura de gastos. Estos gastos son, por ejemplo, la plusvalía, ¿no? El impuesto de transmisiones de terrenos de naturaleza urbana. Entonces, cuando tú vas a tomar la decisión de a qué precio lo vendo, es una decisión que no es, o sea, que necesitas saber exactamente todo la letra pequeña que viene después, porque si no puedes decir, es que voy a poner ese precio porque a otro precio no lo puedo vender, lo vendes a un precio bajo y luego tienes que pagar impuestos y entonces te ha llegado la sorpresa. Sin embargo, cuando tú tienes tu control financiero, tú haces tus números, tú sabes exactamente todo, sumas, restas, multiplicas, divides y dices, si no la vendo a este precio, no me interesa venderla, me puede interesar alquilarla. Y en el negocio ocurre exactamente igual, ¿bien? Porque sabemos exactamente luego los impuestos que tenemos que pagar. Vamos a tener más rentabilidad, ¿bien? Como te estoy explicando. ¿Por qué? Porque vas a tener más información. Ya no vas a tener como esa pieza negra de impuestos que no sabes que viene, que te llega después y que lo tienes que pagar. Los impuestos están fijados por ley. Por lo tanto, al estar fijados por ley significa que no es un imprevisto. Los impuestos existe, es una ley. El empresario o el autónomo que lleve años diciendo que para él el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, la renta son una sorpresa, es porque no está haciendo su parte de ejercicio. No está haciendo su parte. No está planificando. No sé cómo puedes decir que algo que es por ley es un imprevisto. No es un imprevisto. Y menos si ya llevas varias veces. Eso o te haces cargo o tú decides seguir hacia adelante de esa manera. Sí que, evidentemente, las variaciones que se hagan con respecto a la ley nos afectan. Pero eso se considera una amenaza. De hecho, es muy habitual que nos estén amenazando continuamente. Va a pasar, vamos a cambiar, vamos a poner una ley, va a pasar esto, va a hacer lo otro, ¿no? Parece como que están ahí todo el tiempo con ese miedo, ¿no? Que realmente al final lo que hace es crear ese miedo. Entonces, esa variación en impuestos que nos perjudique realmente es una amenaza. Bien, ahí no vamos a tener vamos a tener un poco de margen de previsión porque siempre hay un preaviso de lo que va a venir. Bien, y luego lo que evidentemente sí que sería ya no solamente un imprevisto, sino un robo, es que aplicar o salga de una ley con carácter retroactivo. Imagínate que decían a un trabajador, mire, a partir de ahora resulta que las personas que el año pasado ganaron tanto, en vez de tener un 10% de retención, van a tener un 12%. O sea, que lo que no han hecho no lo tienen que pagar. Si lo hacen a una empresa es literalmente igual. Si ustedes el año pasado facturaron tanto, pues ahora en vez de pagar lo que ponía la ley, lo ponemos de carácter retroactivo y usted nos lo paga. Eso sería literalmente pues un robo. Eso es cuando la ley viene con carácter retroactivo. Bien, entonces vamos a tener mucha más rentabilidad en todas nuestras operaciones cuando tenemos la información de esa pieza negra. Por supuesto, no podemos tenerla al 100%, tenemos que tener personas que estén actualizadas al día en la legislación, porque la legislación cambia mucho y hay muchos avisos. Y ahora sí, o igual no llega a cambiar tanto, pero la intención de cambio sí que es mucha. Y aparte existe muchísima legislación en la que uno no puede estar. Pero no puedes dedicarte a estar al día en legislación. Para eso hay que contratar a una persona que sea experta y que esté al día. Tú lo que tienes que hacer es tener muy claro tus metas de negocio, tu estructura, hacia dónde quieres ir, tus actividades, y que nos informen exactamente de qué cosas son las que podemos tener en cuenta hacia dónde nosotros queremos ir. Bien, de esta forma nosotros lo que hacemos es saber nuestra legislación ahora al 100%, o sea, ahora esto se hace así, y la que voy hacia las próximas metas, y voy abriendo metas hacia una vista varios años más, y como decía al inicio, una visión de crecimiento con mi negocio. Bueno, hasta aquí voy a ir terminando porque me gustaría que estas sesiones duren como 20 minutos. Y lo que te voy a dejar ahora, y voy a empezar ahora a decirte qué recomendaciones quiero
que tengas, ¿vale? ¿Qué recomendaciones son las que tienes que hacer para que ahora puedas empezar a aplicar tu optimización fiscal? Vamos a ver, voy a leer por aquí comentarios. Y... Vale. Bien, bueno, hasta aquí, ¿qué tal vais? ¿Habéis tomado nota de algo? Contadme. Bien. Vamos a, bueno, para todos aquellos que me empezáis a seguir o que sois nuevos y queréis seguir dando pasos, tenemos tienes dos opciones. Bueno, tienes tres en realidad. La primera sería dejar la palabra newsletter y te vas a suscribir a mi newsletter donde todos los días, es como un promedio de 5 minutitos, para tener una reflexión y profundidad y profundizar en tus finanzas. Bien, 5 minutitos al día. También, o sea, tienes que dejar la palabra newsletter tal cual y te va a llegar un mensaje privado. La siguiente opción es dejar la palabra beneficios, y dejando la palabra beneficios te vamos a mandar por privado una formación de 1 hora donde vas a entender el sistema financiero que tienen las empresas que crecen a diferencia de las que no crecen, dejando la palabra beneficios. Y por último, dejando la palabra agenda para todos aquellos que ya estéis decididos y tengáis claros que las finanzas van a estar en vuestro poder, comentáis la palabra agenda y vais a tener un enlace para agendar una sesión conmigo. Os contactaremos antes para confirmar la llamada y ver si cualificáis para poder trabajar con nosotros, y a partir de ahí tenemos la sesión. En esa sesión haremos un plan a medida para cada uno de los que vengáis. Bien, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué recomendaciones tienes que tener de cara a tus impuestos? Bien, lo primero es que son 1, 2, 3, 4, 6. Bien, 6 puntos. Primero, todos los impuestos, todos, los trimestrales como los anuales, lo que son la presentación de los impuestos, los tienes que tener descargados y guardados tú. Los tienes que tener tú en tu empresa. Los tienes que tener tú guardados y archivados. Segundo, añade ahí los seguros sociales también, porque tenemos Hacienda y Seguridad Social. O sea que añade los dos. Los tienes todos guardados para ti, en tu poder. Tercero, los seguros, todos los seguros extras también, tipo prevención de riesgo laboral, los relacionados con personal, los relacionados con parte de tu actividad, también sácalos, que son tuyos, guárdalos, tenlos controlados, ten claro lo que estás pagando y lo que tienes contratado. Después, crea un calendario fiscal. Crea un calendario fiscal donde tú sepas las fechas en las que tienes que presentar impuestos y qué impuestos tienes que presentar, para saber de tu parte qué tienes que hacer, para no esperar al último día para presentarlo, sino para poder hacer comprobaciones antes, para poder revisar antes que todo lo que se va a presentar es realmente lo que ha ocurrido en tu empresa. Porque si no se revisa y no se comprueba que todo lo que se presenta es la realidad, pueden quedarse muchas facturas fuera y eso luego todos son problemas. Entonces, créate tu calendario fiscal donde lo tengas muy, muy clarito. Quinto, dale la vuelta al sistema financiero y no dejes para final porque creas que eso es solo pagar impuestos, sino empieza a darle la vuelta, a tener la información antes de decidir, a tener una previsión de liquidez antes de decidir. Entonces, dale la vuelta y no seas el que está con mando toda la información fuera y ya me dirán a mí algo de lo que tengo que hacer o de lo que tengo que pagar. No, es al revés. Tú lo tienes y tú decides luego cuándo lo pagas, cómo lo pagas y de qué manera. Y siempre, antes de tomar una decisión, siempre ten información de tu empresa a mano. En cualquier momento tú tienes que poder entrar y poder ver la situación de tu empresa, saber cómo está, saber si está todo bien contabilizado, todo bien registrado, si todo está pagado, si todo está cobrado, si hay liquidez. No es solo mirar la cuenta del banco,
es saber todo ese proceso que después llega como consecuencia a saber si tienes beneficio o no, a tomar decisiones de poder invertir en tu parte de activos, de pasivos, etcétera. Pues tienes que ver, tienes que tenerlo a mano, ¿vale? Tienes que saber, o sea, primero tomar decisiones de crecimiento de la empresa y segundo, decisiones de inversión hacia dónde quieres llevarlo. Bueno, pues la información, ya por último, termino con esta última frase de que os habéis quedado ya los últimos valientes, que la información financiera es poder. No tenéis que haceros expertos en finanzas, sencillamente tenéis que saber claramente hacia dónde vais, tener esa información completa para saber decidir si ir hacia allí es el mejor camino, porque a lo mejor no lo es, y ahí os permita pivotar. Y por supuesto que la fuerza de decisión la tengáis siempre vosotros, siempre, en cualquier caso, porque al final el riesgo siempre, siempre es vuestro. Bien, os recuerdo comentar la palabra newsletter para suscribiros a nuestra newsletter, dejar la palabra beneficios para ir a esta formación donde vais a saber por qué unas empresas crecen y por qué otras no, y si ya quieres dar un paso más, comenta la palabra agenda. También me encantará que me dejes sobre qué temas quieres que tratemos, sobre qué temas quieres que te ayudemos. Bueno, pues buenas tardes. Y solamente por cerrar, me acabo de recordar que alguien me decía una vez, llegaba el cierre de impuestos y decía, bueno, los financieros ahora estáis hasta a tope. Digo, no, están a tope los que no lo llevan al día, los que lo llevan fuera, los que lo tienen tarde. Pero eso no confundáis finanzas con fiscalidad, porque son cosas totalmente diferentes. Que tengáis un feliz día y nos vemos muy prontito. ¡Chao!